Capítulo 5. Justin contempló estupefacto a Victoria Wadebridge que entraba en la biblioteca en aquel momento. Vestía la misma ropa de color esmeralda con que la había visto la primera vez y que acentuaba la blancura de su piel. Al acercarse observó que estaba muy pálida y parecía asustada. Se había quedado tan sorprendido por su aparición súbita que no se había puesto en pie sino que permaneció sentado ante el escritorio. De pronto el señor Markham exclamó: No, señorita Victoria, deje que yo me encargue. No quiero que se mezcle en este asunto. Victoria le sonrió. Pero ya estoy mezclada en el Marquis y no podemos seguir disimulando. Su señoría debe saber lo que ha sucedido. No, por favor, suplicó el administrador. Yo me encargaré, declaró ella con voz firme. Y preferiría hablar a solas con milord. El señor Markham hizo un gesto como si fuera a protestar pero sintiéndose impotente salió de la estancia. Cuando la puerta se cerró tras él Victoria se volvió hacia Justin que dijo con marcada frialdad: parece haberse hecho cargo de mis sirvientes pero estoy dispuesto, señora Wadebridge, a escuchar su explicación sobre lo ocurrido en Heathcliff. En primer lugar, ¿por qué está usted aquí y por qué ha entrado de esa manera tan extraña? He venido para ver a Travers, contestó ella, y me han dicho que usted había cogido el libro mayor de la oficina y lo había traído a la biblioteca. ¿Le han dicho? ¿Es que tiene usted que enterarse de todo lo que sucede en mi casa? De una gran parte. El marqués lanzó una exclamación exasperada y se recostó en su asiento. Estoy esperándole apremio. Y como ya ha oído quiero saber la verdad. Victoria suspiró. Cuando usted regresó de un modo tan inesperado comprendí que las cosas no podrían seguir como estaban. Es evidente que fue una desafortunada decisión la de visitar mi propia casa, observó Justin con sarcasmo. Así fue por lo que a nosotros respecta. ¿A quién se refiere al decir nosotros? A mí, allá, Markham, Travers y por supuesto los hombres que estábamos ayudando. Muy bien. Confío en que me cuente algo acerca de esos hombres. Supongo que son marineros. En efecto. ¿Qué le parece si empezamos por el principio? Propuso Justin y de pronto comprendió que llevado por la ira había olvidado los buenos modales. ¿No desea sentarse? Añadió de mala gana. No gracias, repuso Victoria. Prefiero permanecer de pie. Comprendo muy bien milord que estoy siendo juzgada. Él no respondió. La mirada severa de sus ojos demostraba que aunque sentía curiosidad por saber de qué forma le habían engañado sus sirvientes aquello le disgustaba profundamente y no estaba dispuesto a mostrar clemencia. Como si leyera su pensamiento Victoria dijo: es mejor que empiece por el principio como sugiere milord. Desde luego. Todo empezó hace 3 años cuando mi hermano Charles regresó a Inglaterra con su barco después de la batalla del Nilo, en la cual murió su padre. Sí, Charles era un guardia marina y sobrevivió. Victoria hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas y conteniendo un sollozo prosiguió. Charles me contó lo valiente que fue mi padre y también trajo consigo a un marinero a su vez que, según me dijo, le había salvado la vida antes de resultar malherido. Como supongo que sabrá su señoría, el país se ha mostrado muy desagradecido con los heridos de guerra. Han sido despedidos y arrojados como pordioseros para que vivan de la caridad pública. O de lo que puedan robar. Lo sé, declaró Justin. Es escandaloso pero no puedo hacer nada para evitarlo. Imaginaba que sería esa su actitud, replicó Victoria con desdén. Por eso me sentí justificada. Se detuvo de pronto y añadió después: creo que será mejor que continúe mi relato. Sería más sensato desde luego en vez de hacer recriminaciones que no nos conducirán a ninguna parte. Un destello de ira brilló en los ojos azules de Victoria antes que continuase explicando. Nanny y yo cuidamos a George hasta que se recuperó, aunque será un inválido toda su vida. Supongo que ese era el hombre de la pata de palo. Así que se dio cuenta. Pocas cosas me pasan inadvertidas. Tenía miedo de que sintiera curiosidad. Solo porque me mintió diciéndome que estaba sola en la casa con su aya. Pero supuse que ese hombre dormía en el granero. ¿Y por qué lo pensó? Porque vi una luz en la ventana después que Sir Anthony y yo la lleváramos a su casa. Fue un descuido, murmuró Victoria, pero no se me ocurrió que me acompañarían al regresar. Ya veo que no.
Pero me extraña que no sepa que cuando se dicen mentiras hay que tomar toda clase de precauciones. El tono de Justin era áspero pero Victoria prosiguió su relato. Dios mejoró como ya le he dicho y Nanny y yo estábamos muy orgullosas de lo que habíamos hecho por él. Pero un día fuimos de compras a Brighton. Allí vimos a otros dos marineros que pedían limosna a las damas y caballeros elegantes que pasaban por Stein. Aquellos pobres hombres no eran más que piel y huesos y saltaba a la vista que se estaban muriendo de hambre. Pero nadie se detuvo para ayudarles. Nadie les dio una moneda aunque he oído decir que todas las noches se juegan cientos de libras en el pabellón real. Y se los trajo con usted a Flagstaff. Por supuesto. ¿Cómo podemos abandonar en tales condiciones a los hombres que arriesgaron su vida por librarnos de Bonaparte? Victoria hablaba con desprecio pero con deliberada calma y Justin demandó. Continúe su relato. Supongo que se comentaría lo sucedido porque varios hombres vinieron a solicitar ayuda y yo no tuve valor para despedirlos. Miró al marqués como suplicando comprensión pero él solo comentó. Supongo que se le acabó el dinero. Victoria asintió con la cabeza y repuso. Vendí todas las joyas que me dejó mi madre y gasté hasta el último centavo de la pensión que recibo de mi hermano Charles. No pude vender los muebles porque le pertenecen a él. Entonces fue cuando solicitó ayuda a Markham. Marky, como yo suelo llamarle, siempre fue un gran administrador de mi padre y me consta que sintió su muerte casi tanto como yo. Al ayudar a esos marineros él sabía que estaba haciendo algo que mi padre hubiese aprobado. Y así empezó a alterar los libros. No exactamente. Cuando los lacayos comenzaron a marcharse Mark no lo sustituía y me entregaba el dinero correspondiente a sus sueldos. ¿Y eso no fue suficiente? Nos las íbamos arreglando hasta hace aproximadamente un año. Cada vez venían más hombres a solicitar ayuda y aunque traté de ser firme para negársela no podía soportar su infortunio ni la conformidad con que me contestaban. Lo comprendo señora, ya me las apañaré como pueda. Su voz se quebró al añadir. Pero yo sabía que no podían salir adelante y menos con aquellas heridas que empezaban a gangrenarse. Algunos habían perdido una pierna y un brazo y otros estaban medio trastornados por los horrores que habían padecido. ¿Y qué hizo entonces? Preguntó Justin aunque ya sabía la respuesta. Vendí una cajita de rapé. Justin contempló a Victoria en silencio y ella se sintió tan turbada que no encontraba fuerza para continuar hablando. Luego rehaciéndose prosiguió. No era una de las mejores, a mí me parecía bastante fea incluso, pero el joyero que compró las alhajas de mi madre me dio una cantidad sorprendentemente grande por ella. Justin recordó la cajita que le había mostrado Peregrine Percival y dijo. Pero una no fue suficiente y continuó robando. Sí, confesó Victoria con esfuerzo. Marky no estaba al tanto de lo que yo había hecho, pero el caso es que después de haber tomado una cogí otra y luego otra. Hizo un ademán de impotencia con las manos. No eran las mejores sino las que supuse que le importarían menos a usted cuando se enterara. Además esto parecía muy poco probable ya que nunca venía a Heathcliff. Fue muy considerada al pensar en mí ironizó Justin. Sabía lo mucho que significaban esas cajitas para su padre porque Marky me lo había dicho. Pero como usted postergaba tan lamentablemente esta finca, me dijo que no las echaría de menos ya que no parecía atribuirles ningún valor personal. Esa es una conjetura sin base alguna. Aquellas palabras era un desafío y las miradas de ambos se cruzaron. Prosiga ordenó Justin. Quiero saber cómo encaja Bateman en esta historia. Bateman se quejó de que se quedaba sin lacayos y finalmente él mismo fue incapaz de hacer nada porque como tenía las llaves de la bodega bebía sin cesar hasta llegar a un estado que le impedía moverse. Markham debía habérmelo comunicado. Tenía esa intención pero yo le persuadí para que no lo hiciera porque necesitábamos el dinero. Entonces envié a Travers regularmente para mantener la casa limpia. ¿Travers estaba con usted? Sí. Charles me lo mandó. Sus heridas no eran serias pero le impedían regresar al barco por lo menos durante 6 meses y antes que pudiera hacerlo se firmó la paz. Entonces le necesité desesperadamente. ¿Por qué? Como sabrá usted se despedía a los marineros por cientos. Creo que fue peor en otras partes de la costa pero los que había aquí eran demasiados para mí. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de ellos tenían hogares a donde regresar.
Y si por lo menos lograban llegar a su lugar de origen, allí podrían obtener ayuda. Pero el problema era que no tenían dinero para emprender el viaje. ¿Quiere decir que les proporcionó dinero con ese propósito? Bien puede imaginarse lo que ocurría cuando lo despedían y bajaban a tierra. Había bandidos y estafadores, todos buscando la manera de despojarlos de cualquier dinero que hubieran podido ahorrar. Después de pasar 2 noches en la costa, la mayoría de ellos se quedaba sin un centavo. ¿Y no sería por su propia culpa?, apuntó Justin. Victoria le miró fijamente y por la mente de él pasó el rostro de Lady Ross cuando después de haber bebido demasiado se despertó y la encontró a su lado. Prosiga con lo que estaba contando, exigió con aspereza. Travers escogía a los hombres más necesitados de ayuda, continuó Victoria, y les dábamos suficiente dinero para regresar a sus hogares y comprar alimento durante el camino. A los bribones los rechazaba. Yo nunca hubiera podido manejarlos. Así que Travers era en realidad su sirviente. En efecto, y cuando supimos que usted regresaba le envié a Heathcliff con los 4 mejores hombres que pudimos encontrar en tan corto tiempo. Justin recordó a los 4 torpes lacayos vestidos con una librea que no les quedaba bien y a Travers, que había servido solo casi toda la cena. Imagino que Travers iba en el barco de su hermano, comentó. Sí, era el ayudante personal del almirante. Debía habérmelo imaginado, pensó Justin y a continuación declaró. Incluso antes de venir sospeché que algo raro estaba ocurriendo aquí. Uno de mis huéspedes en Berian tenía una cajita de rapé muy curiosa. Al verla estuve casi seguro de que pertenecía a la colección de mi padre. Se veía en ella un barco de guerra sobre un mar de esmeraldas. Cuando la vendí tuve miedo de que la echara de menos. Supongo que tendré que agradecerle que se preocupase por mis sentimientos, comentó Justin con sarcasmo. Pero sepa que en cuanto vi la vitrina me di cuenta de que faltaba un buen número de piezas de la colección. Esperaba que no lo notara hasta después que le hubiera asaltado. Dios mío, suspiró Justin. Así que era usted el bandido. Victoria asintió. Fue lo único que se me ocurrió para evitar que atribuyera a otras causas la desaparición de las cajitas de rapé. Entonces, ¿eran esas todas las que quedaban? Creí que tal vez algunas estuviesen en la caja fuerte. Supuse que pensaría eso. Por tal motivo hice que uno de los hombres entrara en la despensa. Por lo visto piensa usted en todo. Se me hacía difícil creer que pudiera representar tan bien el papel de un hombre, aunque lo sospeché cuando la oí decir que era una buena imitadora. Fue otro error llamar a los periquitos, admitió Victoria suspirando. Pero usted insistía en preguntar sobre el granero y tenía miedo de que quisiera entrar. ¿Qué es lo que hubiera visto? Solo quedan 5 hombres heridos. Pero aquel día había 10 a los que pensábamos mandar a diferentes partes de Inglaterra al día siguiente. Así que lo montó usted todo a gran escala con mi dinero, comentó Justin. Lo siento, pero puedo devolverle las cajitas de rapé que quedaron y, por supuesto, su reloj y el candelabro de oro con el barco en el centro. Solo por curiosidad, ¿por qué se llevó esos objetos? Porque pensé que le parecería extraño que un bandido dejara sobre la mesa algo de tanto valor. Pero le juro que nunca lo hubiera vendido. Pertenece especialmente a Heathcliff. Todo eso parece muy convincente, señora Wadebridge, comentó Justin en tono burlón. Pero me pregunto si de no haber regresado ahora hubiera encontrado después alguna de mis pertenencias. ¿Qué me dices de los cuadros y los muebles? Sé que es inútil tratar de justificarme, contestó Victoria. Me doy perfecta cuenta de lo molesto que debe resultar todo este asunto, pero yo sabía que lo que estaba haciendo era justo y correcto. ¿Justo para quién? Para Inglaterra. Me parece que sus nociones sobre la justicia andan un poco tergiversadas. ¿O se cree un Robin Hood moderno que roba a los ricos para dárselo a los pobres? Hablaba en un tono tan despectivo que Victoria sintió que la ira se apoderaba de ella. Tal vez sea una buena comparación, milord, respondió, pero más bien podría llamársele robar a los hombres exageradamente ricos para favorecer a aquellos que estaban dispuestos a morir luchando contra los franceses para defendernos a todos. Justin pensó que en aquello al menos estaba en lo cierto, pero repuso. No puedo esperar que apruebe sus métodos por más que los disfrace con bonitas palabras.
No pretendo hacerlo. Todo lo que deseo es hacerle entender que lo que ha sucedido aquí ha sido culpa mía únicamente. Markham es mi administrador y debía haberme demostrado lealtad a mí antes que a nadie. ¿Eso es todo lo que le interesa? Marky le profesaba un gran afecto a su padre y aunque accedió a darle el dinero a los marineros en vez de pagar a sirvientes que no hacían nada, ignoró durante mucho tiempo que yo le robaba. ¿Y cuando lo supo, cuál fue su reacción? Se quedó aterrado, pero cuando vio el sufrimiento de los hombres que yo estaba tratando de ayudar, comprendió que sin dinero para medicinas y alimentos muy pronto se unirían a los que habíamos enterrado en el camposanto. La voz de Victoria temblaba al decir: murieron 4 el año pasado y 3 el anterior. Nanny y yo hicimos todo lo que pudimos, pero fue inútil, sus heridas eran demasiado graves. Justin miró el libro que tenía sobre la mesa. Ha defendido bien su caso, señora Wadebridge, dijo. Sin embargo, estoy muy disgustado por el comportamiento de Markham. Ya le he explicado. Lo sé, le interrumpió él, pero como ya he dicho, Markham es mi administrador. Confiaba en él y ha abusado de esa confianza, lo cual es algo que no puedo tolerar. Impulsivamente Victoria se inclinó sobre el escritorio. ¿Quiere decir? No puede despedirlo. No puedo hacer otra cosa. Pero lleva aquí tantos años. Heathcliff es su vida. Moriría por esta casa y por la familia Berian. Todo lo que pido es que un hombre sea honrado mientras permanece a mi servicio. No puede ser tan duro, tan cruel, exclamó Victoria. Se moriría si tuviera que marcharse. Además, ¿a dónde iría? No tiene dinero ahorrado. Supongo que usted también hizo uso de sus ahorros. Traté de evitar que fuera tan generoso, pero él insistía y muchas veces les daba dinero a los marineros a espaldas mías. Victoria le miró fijamente y advirtió que su expresión era inmisericorde. ¿Cómo podría suplicarle? ¿Qué podría decirle para hacerle entender que Marky no debe sufrir las consecuencias? Escúcheme. Puso las manos sobre el escritorio al añadir: milord, por favor escúcheme. Justin la miró a los ojos y ella prosiguió: haré cualquier cosa que me ordene. Puede castigarme como desee, incluso mandarme a prisión, y no me quejaré. Pues no haga que Marky sufra por lo que es culpa mía. Sus culpas son un asunto diferente, señora Wadebridge, y el castigo que le corresponde es obvio. ¿Quiere decir la prisión? Usted debe saber que todo el que roba más de un chelín puede ser ahorcado. Victoria no se movió. Abrió desmesuradamente los ojos y por fin dijo: ¿es eso lo que desea que ocurra? Susurró. Justin no contestó y ella agregó orgullosamente: no tengo defensa. Todo lo que le pido es que perdone a Marky y cuide de mi vieja niñera, porque ella también ha gastado todos sus ahorros. ¿Hay alguna razón por la que deba hacerlo después de la manera como me han tratado entre todos? ¿No significa nada para usted que sus pertenencias hayan sido utilizadas para salvar las vidas de por lo menos 50 hombres que de otra forma hubieran muerto, y también para evitar que un número mayor cayera en la delincuencia? Es usted muy convincente. Ya le he dicho que no pienso en mí misma. Pero si salva a Marky haré cualquier cosa, todo lo que me pida. ¿Cualquier cosa?, preguntó Justin curvando los labios en un gesto escéptico. Se lo juro por lo más sagrado. Muy bien, empezó a decir Justin, pero en aquel momento se abrió la puerta de la biblioteca y entró Anthony. Cuidado, Justin, le dijo en voz baja. Su amigo le miró sorprendido, pero antes de poder preguntar lo que ocurría se quedó estupefacto al ver aparecer detrás de él a Lady Rose. Llevaba uno de aquellos vestidos de muselina que sus poseedoras humedecían para que se pegaran a su cuerpo, con lo que casi daban la sensación de ir desnudas. Como para compensar tan ligero atuendo, llevaba en la cabeza un sombrero de alas vueltas hacia arriba, adornado profusamente con plumas rosadas de avestruz. Alrededor de su cuello brillaba un collar de turquesas y diamantes y las mismas piedras adornaban sus orejas. Estaba sensacional y extraordinariamente hermosa. Permaneció un momento en el umbral como para darle oportunidad a Justin de admirarla. Después, con un leve grito de alegría, corrió hacia él. Justin querido, al fin te encuentro, exclamó. ¿Cómo pudiste partir de esa forma tan cruel? Me dejaste desconcertada preguntándome dónde podías estar hasta que
Yo le dije dónde podías estar escondido, intervino una voz grave y melosa, y acto seguido apareció el príncipe de Gales. Era evidente que estaba en uno de sus momentos de buen humor, y Victoria, que no le había visto nunca, miró con mal disimulado interés los gruesos labios y los ojos sonrientes de Su Alteza. Era alto aunque muy gordo, y las ropas se le ajustaban como un guante. Llevaba puesta una corbata blanca con tantos nudos que parecía que su cuello luchaba por escapar de ella. Justin se había puesto de pie al entrar Lady Rose y ahora se adelantó para inclinarse ante el príncipe y tomar la mano que éste le tendía. «Qué grata sorpresa, señor». «Me lo imaginaba», contestó el príncipe con una risita. «Pero cuando Lady Rose vino a llorar sobre mi hombro y dijo que no podía encontrarte, adiviné a dónde habías venido a buscar refugio». «Tuvisteis razón, señor», dijo Justin. «Justin», exclamó Lady Rose decidida a que se la tuviera en cuenta. «Le he contado a Su Alteza Real nuestro pequeño secreto». «¿Secreto?». Él la miró desconcertado. «Por supuesto, querido. Sé que hubieras preferido decírselo tú mismo, pero se me escapó cuando me sentía tan desdichada». «Debo felicitarte, Justin», dijo el príncipe, «y lo hago sinceramente. Tendrás la esposa más bella de Inglaterra». Durante un momento Justin se quedó como petrificado. Después comprendió con una furia que parecía a punto de hacerle estallar que le habían tendido una trampa. Rose había ganado. Le tenía exactamente donde ella quería y no podía hacer nada para evitarlo. Pensó con desesperación que estaba acorralado, atrapado por una mujer que había sido más lista que él. Al escuchar un ruido a su espalda recordó a Victoria y comprendió que la joven estaba retrocediendo discretamente hacia la puerta-ventana con el propósito de marcharse de la misma forma en que había llegado. Entonces se le ocurrió una idea que parecía concordar con las últimas palabras que ella había pronunciado cuando le juró por lo más sagrado que haría cualquier cosa que le pidiera. Con un tono que a los oídos de Anthony sonó triunfal, Justin exclamó: «Un momento. Creo que ha habido un error, aunque no puedo imaginar cómo se ha producido». «¿Un error?», preguntó Rose. «Efectivamente», asintió Justin. Fue hasta Victoria y tomándola de la mano la hizo adelantarse hacia el príncipe. «Alteza, me permito presentaros a mi esposa, la hija del capitán Wadesbury, quien murió como un héroe en la batalla del Nilo». Mientras decía esto, Justin apretó la mano de Victoria comunicándole sin palabras lo que esperaba de ella. Por un instante todos los presentes se quedaron sin habla, pero después el príncipe de Gales exclamó riendo: «Siempre te las arreglas para sorprenderme, Justin. Es una de las cualidades que más aprecio en ti. Nunca imaginé que te casarías en secreto. Pero por supuesto te felicito y deseo también a tu esposa toda la felicidad del mundo». Tomó la mano de Victoria y cuando ella le miró después de hacerle una profunda reverencia le dijo: «Comprendo perfectamente por qué el escurridizo marqués de Berian decidió entregarle su corazón». Con la gracia que le caracterizaba y la hacía irresistible se llevó la mano de Victoria a los labios. En aquel instante Lady Rose pareció despertar del hechizo que la había paralizado. «No lo creo». «Es imposible», le gritó a Justin. «¿Cómo has podido casarte en tan poco tiempo sin que nadie lo supiera?». «Mi mejor amigo estaba conmigo», explicó él sonriendo mientras señalaba a Anthony con un ademán. Rose escrutaba con la vista a Victoria y al ver su anillo de boda emitió un sonido que parecía el silbido de una serpiente. «Nunca te lo perdonaré, Justin», le espetó. «Nunca. Y algún día me desquitaré». Comprendiendo que debía intervenir, Anthony se acercó a ella. «Vamos al jardín, Rose. Quiero hablar contigo». La condujo hasta la puerta-ventana y salieron ambos. Ella de mala gana. Se escuchó su voz muy alterada alejándose hacia los prados. «¿Puedo ofreceros algo de beber, Alteza?», preguntó Justin. «Me vendría bien una copa de champán después de todas estas emociones», contestó el príncipe. «Por lo menos, Justin, la monotonía no existe cuando estás tú presente». Antes que Justin pudiera tocar la campanilla aparecieron Travers y un lacayo portando sendas bandejas con copas y botellas. De muy buen humor el príncipe se sentó en el sofá e insistió en que Victoria lo hiciera a su lado. «Ahora hábleme sobre usted, querida, porque sé que la señora Fitzherbert querrá saberlo todo acerca de su matrimonio con uno de mis amigos más queridos». «Es tal el privilegio de conocer a Su Alteza», replicó Victoria.
que no puedo pensar en nada más. El príncipe estaba encantado porque lo que más le entusiasmaba era recibir las alabanzas de una mujer bonita. Si nos hubiéramos conocido antes estoy seguro de que la recordaría, dijo. He oído hablar mucho de su Alteza porque siempre he vivido cerca de Brighton, repuso Victoria, y sé cómo ha convertido la ciudad en un lugar de moda debido a la maravillosa belleza del pabellón real. A nadie le satisface tanto como a mí mismo, comentó el príncipe, pero haga que Justin le lleve a verlo cuando su luna de miel haya concluido. Sois muy amable, Alteza, intervino Justin, pero creo que sería preferible esperar a que Lady Rose se haya marchado de Brighton. El príncipe lanzó una carcajada. Vaya impresión que se ha llevado, debo reconocer que ha sido culpa mía por haberle dicho dónde estabas escondido. Lanzó una risita antes de proseguir. A decir verdad, Justin, solo después de cometer la indiscreción de revelarle que tenías una casa aquí comprendí que la última persona que deseabas ver era a Lady Rose Caterham. Vuestra Alteza es muy perspicaz. Insistió tanto en que estabais comprometidos, prosiguió el príncipe como tratando de disculparse, pero ahora creo que el viaje de regreso no será muy placentero. Lo siento mucho, Alteza, declaró Justin, pero si hubiera sido posible os habría revelado la verdadera situación. Es lo que quisiera que hubieses hecho. Estoy seguro, Alteza, de que con vuestro tacto y vuestra diplomacia habituales podrá suavizar las cosas de alguna manera. He de deciros en honor a la verdad que nunca tuve intenciones de casarme con Lady Rose. El príncipe disfrutaba de que le hicieran partícipe de algún secreto, especialmente si era alguien como el marqués de Berian, que siempre había sido tan hermético en lo concerniente a sus relaciones amorosas. Déjalo todo en mis manos, dijo. Yo lo arreglaré. Sabía que podía contar con vuestra Alteza, aseguró Justin en un tono tan afectadamente sincero que hubiera hecho sonreír a Anthony. El príncipe aceptó otra copa de champán y después se puso en pie. Tengo que regresar. La señora Fitzherbert debe de estar esperando. No ha podido venir porque, como bien sabes, en mi faetón solo hay sitio para dos. Esto era cierto, sobre todo si uno de los ocupantes era alguien tan obeso como el príncipe. Justin, aliviado por deshacerse de ellos, fue apresuradamente hasta la terraza para hacer señas a Anthony, que en aquellos momentos soportaba un furibundo monólogo de Lady Rose. Regresaron a la biblioteca y ella pasó junto a Justin con la cabeza erguida sin despedirse. El príncipe estaba de pie con Victoria a su lado admirando un cuadro en el que se veía un barco de guerra. Tu esposa me estaba hablando de las batallas en que tomaron parte sus antecesores, le dijo al dueño de la casa. Es algo muy interesante y yo a mi vez estoy ansioso de mostrarle algunos de los trofeos navales que tengo en el pabellón real. Será un honor, Alteza, repuso Justin. Y espero que vuelvas a invitarme a tu casa, añadió el príncipe. Tal vez la semana entrante o la siguiente pueda traer a la señora Fitzherbert. Estaremos encantados de recibir a su Alteza Real, declaró Justin. El príncipe se despidió de Victoria. Mis mejores deseos de felicidad futura. Sin duda alguna es usted la más hermosa de las marquesas de Berian. Su marido debe decidir quién es el artista más apto para hacer su retrato a fin de que cuelgue en la galería de sus antecesores, dijo besándole la mano a continuación. Pensaba solicitar la opinión de vuestra Alteza sobre ese asunto en la primera oportunidad que tuviese, intervino Justin. Lady Rose ya había salido de la biblioteca y se dirigía hacia la puerta principal. El príncipe y Justin la siguieron discutiendo mientras tanto sobre los méritos de los diferentes retratistas, tema en el cual su Alteza era un experto. Anthony se quedó atrás unos segundos para decirle a Victoria en voz baja: muy bien hecho. Después siguió al príncipe y a su amigo. Ella se quedó mirándolos fijamente un momento y luego se cubrió el rostro con las manos. Parecía increíble que tantas cosas hubieran sucedido en un espacio tan corto de tiempo. Había tenido que enfrentarse al marqués, quien la había amenazado con hacerla ahorcar por robarle sus pertenencias, y enseguida con la llegada de la mujer más llamativa que había visto nunca le había salvado de un compromiso indeseado. Le parecía extraordinario que alguien pudiera despreciar a una mujer tan hermosa como Lady Rose. Sin embargo, recordó que ella había hablado al marqués de una forma iracunda y le había ignorado al marcharse. El marqués de Berian se había salvado de una situación difícil por medio de una mentira.
ira. Victoria se preguntó qué pensaría hacer en el futuro para presentar a una esposa inexistente. Ella por el momento solo podía pensar en regresar a Flagstaff. La asustaba terriblemente que el marqués pudiera despedir al señor Markham tal como había dicho. Pero por otra parte, aunque estuviese muy enfadado con ella, el giro que habían tomado los acontecimientos sin duda modificaría el panorama. En las presentes circunstancias no creía que el marqués pudiera despedir a su administrador sin antes discutirlo con ella. Pero no podríamos discutirlo ahora, pensó atemorizada, y al oír voces que se acercaban salió apresuradamente por la puerta-ventana y echó a correr hacia los establos donde había dejado el cochecito que utilizara para ir a Heathcliff. Justin no se sorprendió cuando al volver a la biblioteca descubrió que Victoria se había marchado. Fue a la mesita donde estaban las bebidas y se sirvió una copa de champán. Anthony le siguió cerrando la puerta tras él. ¿A qué se debe todo este enredo?, preguntó. Comprendo que te has salvado a costa de Victoria, pero, ¿qué hacía ella aquí? Vino a explicarme el misterio de lo ocurrido en la finca, respondió Justin en tono satisfecho. Ahora ya conozco la historia completa, es todo un melodrama. Anthony se sirvió también una copa de champán. Si hubieras escuchado cómo se expresaba Rosa acerca de ti, estarías vigilando todos los rincones por temor a que te clavaran un puñal en la espalda. Me parece que he encontrado una buena salida a la trampa que me había tendido. Por un momento creí que estaba liquidado. Yo pensé lo mismo, declaró Anthony. Pero, ¿qué diría Victoria? Tiene que haberse quedado muy sorprendida. Juró hacer cualquier cosa que yo le pidiera para evitar que despidiese a Markham. ¿No me estarás diciendo que te debo 50 guineas?, exclamó Anthony. Por supuesto, ella era el bandido y ya había robado algunas de las cajitas de rapé mucho antes que nosotros llegáramos. Nos asaltó solo para salvar a Markham de las consecuencias de haber colaborado con ella. Si quieres que entienda algo, será mejor que empieces por el principio, pidió Anthony. Justin tomó asiento con la copa en una mano y le contó a su amigo exactamente lo que Victoria le había confesado. Al terminar, Anthony exclamó: es lo más extraordinario que he oído en toda mi vida. Debían darle una medalla por lo que ha logrado y sacar así a la luz pública la forma ignominiosa en que el gobierno trata a los heridos de guerra. Todo eso está bien, admitió Justin, pero soy yo quien ha costeado toda esa generosidad. Bien puedes hacerlo. Santo cielo, qué mujer. ¿Te imaginas a Ross, a Lucio, a cualquiera de las frívolas cabezas huecas que conocemos preocupándose por los marineros hambrientos o heridos? Espero, Justin, que hayas dicho a Victoria lo mucho que la admiras. Le he dicho que estaba considerando la posibilidad de entregarla a la justicia para que la colgaran. ¿Le has dicho eso? Se asombró Anthony. Seguro que bromeas. No, esas han sido mis palabras. Pero, ¿por qué? He supuesto que no le haría ningún daño comprender las consecuencias de sus actos. ¿Quieres decir que la has dejado marchar a su casa pensando que puedes hacerla prender para que la lleven al cadalso? No hemos podido terminar nuestra conversación. Cuanto antes vayas a Flagstaff para hacerlo mucho mejor. Espera un momento. Vas demasiado aprisa, Anthony. Las mujeres, especialmente Victoria, nos han hecho quedar siempre como unos estúpidos. ¿No significa eso nada para ti? No es una historia que relataría al príncipe de Gales o en el club, confesó Anthony, pero todo lo que puedo decirte es que Wadebridge es muy afortunado al tener una esposa como Victoria. Se hizo un silencio y después Justin murmuró: por supuesto, Wadebridge. Ya me había olvidado de él.